Buenas noches, mis hermanos, buenas noches, bienvenidos por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros, apreciados hermanos, al canal. Y nuevamente estamos aquí con nuestro hermano querido José Sánchez del Ministerio Mensajeros del Fin. Es una bendición poder compartir con ustedes este tema profundamente bíblico y lleno del amor de Dios. El enlace de este sermón estará colocado debajo para que puedan escucharlo completo, compartirlo, repasarlo con calma. Que el Señor sea el que guíe cada pensamiento y cada corazón mientras meditamos en su palabra. El título es Compra más costosa, redimidos. Ustedes lo van a ver ahí. Y quería compartir algo que tiene este tema. Y lo más hermoso de este mensaje es que nos recuerda que Dios no improvisó nuestra salvación. Antes de que el hombre cayera, el cielo ya había decidido pagar el precio. La redención no comenzó en la cruz, comenzó en el corazón del Padre. Este estudio muestra con Biblia y estudio de profecía que fuimos redimidos con un precio eterno. El sacrificio de Cristo fue voluntario y por amor. La cruz es símbolo de victoria, no de derrota, y que solo por amor permaneceremos con Él para siempre. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Nuevamente el Señor los guíe para que ustedes puedan entender esto como un mensaje del Señor. ¿Cómo estás, Josecito? Bendiciones. Saludos, mi hermana Brenda. El Señor te bendiga rica y poderosamente. De nuevo, muchas gracias por invitarme a tu bonito canal, El Clamor Final, para contestar preguntas sobre temas que tenemos ahí en la internet subidos. Amén. Entonces empezamos con una oración y el gozo es mío porque puedo aprender. Bueno, vamos a orar. Maravilloso, amante y buen Padre que moras en las alturas del cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu evangelio a través de estas redes, a través de estos medios tecnológicos. Sigue bendiciendo a mi hermana Brenda y a todo el ministerio El Clamor Final y permite, Señor, que cada palabra, cada tema, cada pregunta y cada respuesta sean para edificación de nuestro conocimiento para vida eterna. Te lo Mm. pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Entonces vamos a ir con la primera pregunta. Ustedes van a escuchar esto y entonces, ¿qué es la base de la pregunta? El oro del mundo lo hubiese podido pagar. Es el precio de tu salvación y de la mía, la redención del pecado. Vemos cómo el mismo Dios, después de la caída del hombre, ordenó el sacrificio de corderitos, como un símbolo maravilloso de salvación. Aquí el pintor de este cuadro ciertamente lo hizo de manera muy interesante. O sea, aquí vemos un corderito ya muerto y Ok, entonces vamos a ir a la primera pregunta con base de este short. Si Cristo pagó el precio, ¿por qué muchos rechazan la redención? gracias, hermana Brenda. Es una pregunta que no debería tener lógica. Porque si Cristo pagó el precio, ¿por qué muchos rechazan la redención? Y todo está encaminado justamente al conocimiento de Dios y al conocimiento de su Hijo. El Señor pagó el precio y nosotros no hay nada que podamos hacer para pagar ese precio. La pregunta sería, ¿y por qué se rechaza? Mm. Tal vez el enemigo sembró en nuestra mente y en nuestro corazón no solamente la rebeldía, sino el desconocimiento de Dios, o tal vez un Dios místico del cual no se cree en sus promesas. Luego, no es conducente y es absolutamente ilógico que si Cristo pagó el precio, la gente lo rechace. Esto es algo que es una antítesis
como que no tienen un sentido verdadero en la lógica de ninguna persona. Es como si te traen un regalo a la puerta, tú lo ves allí por la ventana, es un regalo envuelto en papel finísimo, con unos lazos y unos adornos bien bonitos, y tú miras por la ventana y como que abres la cortina y como que no te interesa. Y si siguen golpeando allí, entonces tú simplemente dices, no me interesa, váyase, llévese ese regalo para otro lado. Ya esperemos no estar en esa situación, ¿no? Nunca llegar a Es esa una situación situación. bastante triste, ¿no? Bastante contradictoria de criaturas con respecto a nuestro creador. Así es. Bueno, entonces vámonos a la segunda pregunta y ahí vamos con la segunda, el segundo. Versículo 8 nos dice allí, hablando de la bestia. Sabemos que para el tiempo del fin se habla de una bestia, y esto no en términos ofensivos, porque una bestia significa un poder, un poder. Pero aquí este poder quiere endilgarse a adoración. Apocalipsis 13:8 dice allí, y la adoraron a ese poder todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Muchas veces no se entiende esto. Acabamos de hablar de que podemos hacer una compra de manera inmediata o la podemos hacer de manera diferida. Aquí, el soberano del universo, a través de su Hijo, hizo una compra de manera diferida. Muchos creen, y ciertamente se vivencia en la cruz del Calvario, que el Hijo de Dios fue inmolado ahí en la cruz del Calvario. Pero como Dios no miente y sus promesas son sagradas, el Hijo de Dios empezó a ser inmolado 4000 años antes de haber sido llevado a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque esa promesa que había hecho cuando el hombre cayó en pecado. Tremendo. ¿La cruz fue un plan de emergencia o un plan eterno? Si la redención fue decidida desde antes de la fundación del mundo, ¿qué revela eso sobre el carácter y el amor de Dios hacia la humanidad caída? Así es, mi querida hermana Brenda. Eh, no hubo nada de improvisación en el plan de salvación. El Señor nos dio a cada uno de nosotros un libre albedrío. No era la idea de que cayéramos, pero estaba el plan ahí, listo para hacerse efectivo. Y es por eso que dice Apocalipsis 13:8, hablando de la adoración a la bestia, que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. A veces pensamos que la inmolación de nuestro Señor fue ahí en ese momento y verdaderamente se inmoló en ese momento, pero ya la promesa estaba desde la misma fundación del mundo y era una promesa sagrada entre el Padre y el Hijo que se iba a cumplir y ciertamente se cumplió 4000 años después allí en la cruz. Ciertamente porque Dios no miente, porque Él es fiel a su pacto. Ciertamente las criaturas somos los que nos hemos apartado del pacto, pero el Señor siempre ha sido fiel a su pacto. Y así como murió en la cruz del Calvario, en el tiempo definido, y cumpliendo esa promesa, lo más importante es que sabemos que en ese mismo orden, el Señor va a venir por segunda vez en el tiempo que Él lo tiene definido. Wow, qué lindo, ¿no? Él nos amó antes de que nosotros pidiéramos perdón. Entonces fue Amén. el amor del Señor. Ah, tremendo. Am, una pregunta más. Entonces no fue un plan de emergencia, ¿verdad? Fue algo eterno, no fue algo. Ok, No fue algo de último momento, fue algo ya preconcebido entre el Padre y el Hijo, en ese concilio de paz en el mismo cielo. amén. Como colocamos el ejemplo ahí, como cuando vamos a hacer compras con una tarjeta de crédito, Yeah. ciertamente pasamos la tarjeta de crédito y podemos diferirlo a muchas cuotas o a una cuota en el futuro, ¿no? Ujú. Y en algún momento se va a hacer efectivo ese pago. Excelente. Let me just poner esto así.
Ok, so una pregunta. Si Cristo ya pagó el precio completo por la redención, ¿qué significa entonces vivir como redimidos hoy y no solo decir que queremos, que creemos? Eso es bien importante. Escuché hace unos días una frase y si somos cristianos, pues no solamente debemos decir que creemos en Cristo, sino que le creemos a Cristo. Podemos decir que creemos en Cristo y por eso hay tantas denominaciones, entre comillas, cristianas. La pregunta es, ¿le creemos a Cristo? ¿Le creemos a sus promesas? ¿Creemos a Juan 14, 1 al 3? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces debemos creerle a Cristo y a sus promesas. Amén, qué lindo. Entonces yo creo que eso fue el corazón del tema. Y entonces, hermanos, los invitamos para que puedan escuchar este mensaje en el canal Mensajeros del Fin y que se puedan suscribir y puedan escuchar todos los mensajes que están basados en la Biblia, no en decisiones humanas. Es la Biblia y el Espíritu y Profecía. No sé si tienes algo más que decir, Josecito. Sí, básicamente nosotros encontramos no solamente el cumplimiento del plan de salvación en Juan 3:16, yo lo llamo el centro del Evangelio, porque ahí se resume todo desde Génesis 3:15, incluso desde ese mismo concilio celestial, como nos lo narra el espíritu de profecía. Tenemos ahí el cumplimiento del plan de la salvación en la cruz del Calvario. Pero era una decisión eterna y que pasó por la cruz y no se quedó allí, pasa al santuario celestial donde nuestro Señor Jesucristo oficia como sumo sacerdote, pero un día, y muy pronto ciertamente, por todas las señales que estamos ya viendo, ustedes pueden ver también aquí en el canal El Clamor Final, acerca de la ley dominical y otro tipo de situaciones que están encima, ciertamente, y que nos dicen a las claras que esas profecías se están cumpliendo al pie de la letra y al final, el que ha de venir vendrá. Amén. Gloria a Dios. So, terminamos con una oración. Claro que sí, mi querida hermana. Amén. Maravilloso Padre que moras en las alturas del cielo. Gracias te damos, Señor, por ese maravilloso plan de salvación, Amén. porque nos compraste de las garras del enemigo y pagaste el precio con la sangre de tu precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Solamente queda en nosotros aceptar por fe ese sacrificio en nosotros. No tiene ningún sentido que le rechacemos. Amén. Debemos aceptarlo, porque de lo contrario, solamente nos espera una condena. Te pedimos, Señor, que tengamos ese corazón sincero y ese corazón humilde de buscar en tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo y aceptar ese sacrificio, esa sangre preciosa de tu Hijo amado en favor nuestro, aceptarlo por fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Josecito. Maranata, el link estará bajo en la descripción. Bendiciones.